Noemí Frías, soy coordinadora del área de Geografía, Historia y Ciudadanía. Y hoy he querido compartir con ustedes un aspecto muy significativo que va a servir de fundamento, de orientación en estos estudios de maestría y de doctorado que ustedes van a iniciar y que a través de este curso introductorio queremos compartir con ustedes. En particular, la temática que voy a dialogar con ustedes es la didáctica de la praxis en servicio. Les llamará un poco la atención porque uno está acostumbrado a hablar de didáctica, pero en este caso y en el contexto contemporáneo que estamos viviendo es muy relevante, sobre todo como una de las políticas de la Universidad Nacional del Magisterio, que esa praxis didáctica sea coherente con la dinámica del ejercicio docente investigativo que realizamos en nuestras instituciones y, por cierto, debemos trascender ese ámbito del aula de clase. Y en este sentido es pertinente preguntarnos si alguna vez a nosotros se nos ha ocurrido interrogarnos en qué paradigma nos hemos formado nosotros como docentes. ¿Cuál es la razón, sobre todo, por qué somos docentes? Tiene vinculación porque en la medida en que nosotros podamos investigar y hacer un recorrido desde nuestro mundo de vida, de las pertinencias, de las distintas aristas que convergen para que seamos docentes, va a estar, va a formar parte de un cúmulo de aprendizaje que nos va a permitir desentrañar, no solamente porque somos docentes, sino el estilo de enseñanza que progresivamente nosotros hemos ido adquiriendo desde nuestra praxis. Un poco es el mensaje subliminal de este curso, de este módulo, de este conversatorio, que es la praxis didáctica en servicio, porque tiene que estar siempre vinculada a la dinámica de tiempo histórico, tiempo educativo, que es una de vamos a llamarlo, de nuestras grandes problemáticas, de nuestros nudos críticos, porque generalmente el tiempo histórico ha ido por un lado y nuestro tiempo educativo no ha ido a la par. Entonces, una de las metas relevantes de la universidad es que nuestra praxis pedagógica, nuestra praxis didáctica, vaya de la mano de ese tiempo educativo, tiempo histórico. En ese particular podemos observar en las imágenes que observamos, que vemos ahí en la lámina, la diversidad de contextos geográficos que tiene Venezuela y cómo es en esa diversidad de los contextos geográficos que tiene nuestro país, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista cultural, porque hablar de la diversidad geográfica es hablar de la diversidad cultural, de nuestra interculturalidad que está presente en esos distintos espacios territoriales. Y en aras de eso, la praxis didáctica tiene que ser coherente. Y tiene que ser coherente en función de esas problemáticas, de esas necesidades sentidas que comienzan a emerger propio del ámbito donde estamos, porque no es lo mismo lo que se pueda suscitar en los Andes venezolanos que en la parte de los médanos, allá en Falcón, o hacia el llano venezolano, o hacia el oriente. Entonces, paseándonos por todo ese contexto, es en función de esas dimensiones que debe irse generando nuestra praxis pedagógica. En el caso muy particular de la universidad, en estos estudios que ustedes están iniciando de maestría y doctorado, es muy pertinente sentarse a reflexionar si hemos tenido la inquietud de hacer un proceso de sistematización de nuestra praxis, porque sistematizando nuestra praxis pedagógica nos va a permitir ver debilidades, fortalezas, qué elementos nosotros debemos contextualizar en coherencia
con las necesidades de ese grupo humano que en ese momento son nuestros estudiantes. Y ese también vínculo que tenemos con el espacio comunal donde está insertada nuestra institución educativa, donde estamos ejerciendo la praxis pedagógica. Y a la vez, ese proceso de sistematización que nos genera múltiples reflexiones, nos va a dar pista, nos va a constituirse en un punto de partida para abocarnos a desarrollar toda una gran investigación desde la perspectiva de los que hablan, porque estaremos indagando cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes, de los que escriben, que son los grandes intelectuales que han escrito sobre una determinada temática que estemos desarrollando, y quien investiga, porque nosotros también estamos involucrados en ese proceso. Entonces, en ese triángulo que se está generando, los que hablan, los que escriben y quien investiga, eso nos va a dar fortaleza a nuestra praxis pedagógica, sobre todo una praxis didáctica y pedagógica en servicio, contextualizada, en función de las necesidades de ese grupo docente con el cual nosotros estamos trabajando. En esa misma orientación tenemos, por otra parte, la pertinencia de ir generando entonces estrategias, recursos que van a ir apoyando ese proceso. Por eso, aquí podemos observar en el mapa que ustedes tienen ahí observándolo, pues, las características fundamentales, un ejercicio sencillo, como ese recorrido por el espacio donde nosotros laboramos, porque es muy importante desarrollar la capacidad de observación y sobre todo trabajar las características en tiempo y espacio que tiene ese ámbito donde nosotros estamos laborando. Pueden observar en el mapa cómo se ha venido generando todo un léxico que nos está hablando de los distintos espacios, las distintas instituciones, ámbitos gubernamentales que observamos en el recorrido. Con esa, vamos a llamarlo, con ese motor ya de significación que estamos adquiriendo en ese trayecto, fíjense ustedes, en esta otra lámina podemos observar el proceso de caracterización que realizó esta docente para diagnosticar los aspectos socioeconómicos, culturales y de dónde venían los estudiantes que radicaban en esta población de Tejería. Fíjense ustedes, irónicamente fue desarrollado en la población de Tejería, específicamente en el sector el béisbol, que hoy ha desaparecido con esto de la vaguada que hubo en la zona, y ese proceso de praxis pedagógica que hizo esa docente y que queda como un registro investigativo, hoy se constituye en un documento histórico. Eso nos está diciendo que en la medida en que nosotros realicemos una praxis didáctica contextualizada, coherente con la dinámica que nos está exigiendo el tiempo histórico, nuestra praxis didáctica va a tener pertinencia, va realmente a ser problematizada, realmente va a empezar a abordar y escudriñar esos nudos críticos que están emergiendo, pero que nos da el proceso investigativo que estamos desarrollando, pero estamos desarrollando, fíjense ustedes, muy sencillamente desde el ejercicio de nuestra praxis pedagógica. En el otro contexto, en el otro mapa que ustedes observan acá, fíjense que está centrado en un diagnóstico que realizó otra docente en el estado Carabobo para visualizar la dinámica de dónde provenían, dónde estaban establecidos los distintos docentes que se están formando en diferentes ambientes educativos, que tributan, ¿verdad?, en este caso muy particular, al área de geografía, historia y ciudadanía.
¿Por qué? Porque el docente que lo está formando también tiene que conocer las características de dónde provienen sus estudiantes para que en función de eso él los va a orientar a hacer una planificación contextualizada. Su primer ejercicio va a ser precisamente que ellos perciban que él, que los está formando como docente investigador, él ha realizado una planificación contextualizada y de esa planificación contextualizada también él la pueda proyectar al aula de clase cuando él esté en el ejercicio a lo largo de la semana. En este otro aspecto que tenemos acá, podemos observar en el mapa cómo en este tercer mapa salimos ya del espacio de la escuela y nos vamos a la comunidad, porque buscando la pertinencia de una praxis didáctica en servicio, hoy se nos demanda que nosotros tenemos que estar involucrados con la comunidad, ser miembros de la dinámica de un club, ser jefe de calle, tener conocimiento de la dinámica del consejo comunal y de la comuna. Como ustedes pueden observar acá en el mapa, el enfoque geohistórico, porque aquí yo les estoy presentando la cartografía geohistórica sustentada en el enfoque. Y no quiere decir que esto sea exclusivo del área de geografía, historia y ciudadanía. Recuerden que formar en el enfoque geohistórico forma parte del artículo 15 de la Ley de Educación y lo dice literal, que es la formación general de todo el sistema educativo bajo el enfoque geohistórico. Entonces, a través de esta lámina podemos observar la pertinencia de observar la dinámica de esta comunidad, también del estado Aragua, donde se observan no solamente los consejos comunales, las comunas que se han venido constituyendo, se ve también nuestras diversas instituciones educativas, pero sobre todo, algo muy pertinente en esta contemporaneidad venezolana es conocer las potencialidades socioeconómicas y socioculturales de ese espacio, para que entonces nuestra praxis pedagógica también permita poco a poco ir generando un proceso vocacional en nuestros estudiantes, en función de su realidad, en función del espacio donde él reside, aunado que eso progresivamente va a fortalecer la soberanía cultural, el arraigo, el sentido de pertenencia y indudablemente va a permitir que el docente comience a hacer una lectura crítica del espacio y de las interconexiones que tenemos sencillamente a través del ejercicio de una praxis pedagógica contextualizada. Coherente con lo que venimos disertando, no vamos a dejar por fuera a la capital. Y aquí hemos seleccionado, como ustedes pueden observar, a la parroquia La Pastora. Fíjense cómo en el mapa podemos observar que se ha generado un cúmulo, una red. Una red, ¿por qué? Porque por un lado tenemos la ubicación de los consejos comunales, tenemos por otro lado los grupos culturales que hay en la comunidad. En otros aspectos tenemos las instituciones educativas y no puede faltar, por las características de La Pastora, la iglesia y digamos, una institución que estaba dedicada al turismo del casco histórico. ¿Qué sucede? Si el docente no puede generar este apoyo y este recurso que es la cartografía geohistórica, no va a poder observar de conjunto las inmensas potencialidades que se entretejen en La Pastora. Y no solamente eso, visualizar que muy cercano a la institución educativa está el Consejo Comunal, están las instituciones culturales. Y por ese desconocimiento, porque no se visualizan, no se ven en el terreno, se genera y se establece, digamos, una praxis pedagógica distanciada, descontextualizada de las necesidades sentidas que tiene la parroquia. Entonces, el llamado es que desde nuestra praxis didáctica en servicio, nosotros realicemos trabajos de campo, recorridos, entrevistas, porque podrán empezar a inferir que hay toda una metodología
que se va construyendo, que no es que ya está determinada, no, se va construyendo desde las necesidades sentidas del espacio territorial donde nosotros ejercemos la docencia. Por ello es tan pertinente que esa docencia en servicio siempre vaya de la mano del tiempo histórico, tiempo educativo, siempre en total coherencia. Para muestra lo tuvimos ahora con el caso de la pandemia, que tuvimos que activarnos en función de esas necesidades sentidas y recurrimos a la virtualidad. En este momento que estamos en un periodo post-pandemia, tenemos que sacar provecho desde la sistematización e investigación, generar teoría de ese proceso tan relevante y significativo de aprendizaje en el ámbito de nuestro sistema educativo que generó la pandemia y nos invitó a que teníamos que abrir el compás para una praxis didáctica en servicio y contextualizada de acuerdo a las necesidades sentidas, tiempo histórico, tiempo educativo.